En la etapa final de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, pues fue cuando Él pronunció lo que algunos que no registran, no se detienen en lo que podríamos llamar hacer una lectura exhaustiva de la Biblia, no han encontrado. Y por eso dice que ellos no hablan de las 7 palabras, de las 7 expresiones últimas de Jesús en la cruz, sabiendo que aquí en la Biblia está, y vamos a ver los pasajes en donde aparecen esas 7 últimas expresiones del Hijo de Dios en el Calvario. Y antes de eso, quisiera detenerme rápidamente en una pequeñísima cronología, es decir, de un orden en la última semana de Jesús. En primer lugar, el domingo se dio la entrada triunfal en Jerusalén. El lunes, ¿qué sucedió? La maldición de la higuera, la purificación del templo. Ahora bien, martes, el día martes, la autoridad de Jesús puesta en duda. Enseñanza de Jesús en los atrios del templo. Fíjense ustedes. Unción de los pies de Jesús. Eso fue en Betania. Ustedes lo recuerdan eso. Eso fue el martes. El miércoles, la conspiración contra Jesús. El día jueves, la última cena, Jesús le da el consuelo a sus discípulos y lo que nosotros podríamos llamar también y que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús o la oración pontificial. El día viernes, fíjense, oración de Jesús todavía es jueves, esto es el jueves. La oración de Jesús en el Getsemaní. Viernes, arresto y juicio de Jesús. Crucifixión de Jesús y sepultura de Jesús. Eso es el viernes. Ya sabemos, por lo que nos dice la palabra, que estuvo 3 días en el sepulcro, que en su momento vamos a explicarlo, esto de los 3 días. Y el siguiente domingo, que fue el de la resurrección. Por eso el primer día de la semana, y no como se dice por ahí, que es el último, el domingo es el primer día de la semana. Y eso se puede leer en la Biblia también. Es decir, el día que Él resucitó. Por eso la palabra domingo significa el día del Señor. Dominus, Señor. El primer día de la semana cuando Él resucitó. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas palabras que pronunció Jesús allá en el monte de la calavera? La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. La segunda dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta está siempre en el capítulo 23, lo único que ahora es 43. La tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Eso está en San Juan 19, 26 y 27. La cuarta, la palabra de la desesperación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra es la del tormento físico: tengo sed tengo, dice en otras versiones. Eso está en San Juan también, estamos hablando 19, 28. La palabra del triunfo: consumado es, San Juan 19, 30. Y la palabra de confiada entrega, la última, la séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. Eso está en Lucas 23, 46. Entonces, continuamos viendo este aspecto que es importante. Si ustedes observan alguna falla con respecto a la iluminación, es que se nos ha cortado la energía, pero continuamos en esta tarea tan importante. Entonces, a pesar de que no hay certeza, porque así sucede con la cronología, ¿no?, de la vida de Jesús, la fecha más aceptable de la crucifixión fue el 15 de Nisan, que más o menos, viernes 7 de abril del año 30 después de Cristo. Vean qué interesante que es el asunto. ¿Sí? Los acontecimientos que narra Lucas en los capítulos 20 y 21 ocurrieron el lunes y martes de esa misma semana que ya hicimos referencia. Y los sucesos que señala Lucas del 21, del 1 al 6, consiste en todo un complot para eliminar a Jesús. Eso, y que se da, por cierto, el día miércoles. Pensemos en algo que es importante. A Jesús siempre se le persiguió con el propósito de sacarlo fuera del ámbito donde él se movía. Pero él, por distintas circunstancias y por una fundamental, porque no había llegado la hora, él desaparecía. Él huía en el mejor sentido de la palabra porque no había llegado el momento de Dios. Por eso Jesús salía de la escena. Entonces, la institución de la cena del Señor, que aparece en Lucas 22, del 7 al 30, se produce el día jueves por la noche. Y recordemos, el día de la Pascua, que es viernes, empezó con la puesta del sol del viernes. ¿Por qué? Porque el sábado era todo ese día. Entonces, viendo y revisando esta pequeña cronología, nos podemos detener en la primera expresión que Jesús manifestó allá en el Calvario en un estado agónico. Recordemos que cuando a él lo clavaron en la cruz, él ya había sido azotado, escupido, atropellado, vilipendiado, de tal manera que cuando él llega a la cruz, sus facultades físicas están menguadas. Sin embargo, el poder de Dios está con él a pesar de. Y eso es algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Que aunque estemos en condiciones bastante lamentables, no nos olvidemos que el Señor estará con nosotros porque Él nos ha prometido esa seguridad de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo interesante en esta palabra, en la primera, es que a pesar de estar en su estado agónico, Él ruega al Padre por los que lo han llevado, por los que lo llevaron a ese lugar. Y hay muchas personas hoy en día que serían capaces de volver a llevar a Jesús a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando la verdad se manifiesta de una manera muy evidente, lo más común es que reaccionemos negativamente, o cuando se nos señala que no estamos procediendo correctamente conforme a la voluntad de Dios. Entonces, desde el Calvario, Jesús confirma de una manera magistral lo que enseñó en el Sermón de la Montaña en los inicios de su ministerio terrenal. Pero yo digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y todo esto para que podamos ser hijos de Dios. Ahí mismo se puede verificar en el capítulo 5 de San Mateo, del 43 al 48. Lo puede verificar. Esa es una condición para ser hijo de Dios. Todo lo que acabamos de leer. Entonces, todas las enseñanzas de esta, que por cierto tienen un carácter eminentemente ético, Jesús cobra en este momento un profundo y verdadero significado más allá de las palabras. Es decir, que Él se expresó de cierta manera, pero no se quedaron ahí las palabras en el aire, en el éter, no, sino que Él mismo las practicó y Él está pidiéndole al Padre que perdone. No es que le llegan a pedir perdón a Él. Y aquí hay algo que es muy serio. Cuando somos ofendidos, no somos, cuando alguien nos ofende, para presentarlo de una manera más sencilla, no esperemos que nos vengan a pedir perdón. Nosotros debemos ir a decirle, le perdono por la ofensa que usted me hizo. Así lo señala la Biblia, aunque nos parezca un poco raro. Que venga, dice, a pedirme perdón. Qué soberbios que somos nosotros. Si Jesús, que fue el agraviado, el ofendido, Él le está pidiendo al Padre que perdone a quienes lo han llevado ahí. Eso significa poner la otra mejilla. Es más que palabras que impresionan y sacuden a una turba que practica la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente. Perdonar hasta 70 veces 7 no es un perdón limitado, sino el amor desmedido hacia el enemigo, a pesar de todo, hasta el extremo de morir en la cruz por él, por nosotros. Esto no es más que un hermoso ideal en labios de un fuerte carpintero de la ciudad de Nazaret. Solamente las palabras superiores son capaces de perdonar, de no hacer escándalo, de no odiar, sino de soportar a los demás, y eso es lo que nosotros no queremos. Y la palabra nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo pronuncia esta primera palabra en el momento en que se consuma, se hace una realidad evidente, flagrante, la máxima injusticia de la historia de la humanidad y el juicio más sucio que se ha dado también en la historia de la humanidad, con Anás, con Caifás y con todo aquel grupo de ingratos que fueron capaces de crear un ambiente eminentemente falso, lleno de mentiras, para llevar a Jesús hasta la muerte allá en el Calvario. Todas las demás injusticias se quedan entre los hombres. La injusticia del Viernes Santo da un salto hasta la misma divinidad. Imagínense ustedes, sí, porque es el Dios hombre el que está ahí. Jesús es la víctima, el Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como lo dice San Juan 1:14. Jesús, al mismo tiempo, es el hombre más atropellado de la historia y Dios mismo atropellado por los hombres. Le han condenado injustamente 3 tribunales. Todos los que habían en aquel entonces, un tribunal religioso y 2 de carácter político. Para el tribunal religioso judío, Jesús era un blasfemo.
para el tribunal político de Herodes en su pobre, que es por cierto un pobre chiflado ignorante, y para el tribunal de Pilato un revoltoso político que trata de enfrentarse al César de Roma. Todo esto una influencia y vil mentira, como lo habíamos expresado hace unos momentos. El único que reconoce la verdad de su inocencia es el tribunal político de Pilato. Pero la política que reconoce su inocencia no tiene más remedio por política que condenarle a muerte. Imagínense ustedes qué tristeza. Caso típico, Cristo triplemente atropellado por la religión, por el poder y la política. Por eso nosotros los cristianos debemos optar exclusivamente por Jesucristo, porque las demás situaciones y las demás tendencias más bien nos separan, pero Cristo nos une. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has perdonado y sigues perdonando a todo aquel que se acerca a ti con el propósito de entregar su vida para que tú, Señor, la dirijas. Gracias porque sabemos que a través de lo que hiciste en el Calvario y en todo tu ministerio, nos das la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Padre, perdónanos por ser tan ingratos, por ser tan indiferentes, por ser tan fríos, y ayúdanos a mejorar nuestra vida, nuestro comportamiento, no solo en la Semana Santa, sino todo el tiempo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.